Hola, hola. Bueno, muy buenas noches. Ya estamos listos, ¿no? Que esto se conecta de repente y no me doy cuenta. Vamos a ir esperando poquito a poquito que entre como siempre eh, Emma. Hoy tenemos a Agatha Christie. Agatha Christie, complicada la cosa. Una gran mujer igual. Y vamos a tener de invitada a Helen Flix, una escritora, una gran escritora, una persona que ha hecho muchísimo. Déjame ver si ya está aquí. Espera, Helen, ahora te doy entrada. Vamos a esperar a que entre Emma. Y vamos a después darte entrada. Bueno, eso, que estaba hablando un poquito sobre ti, Helen. Que introduciéndote, que íbamos a tenerte de invitada hoy, ¿vale? Y, y que nada, que nos cuentes un poquito también sobre ti, porque has hecho muchísimas cosas, ¿no? Has hecho muchísimas cosas en tu vida y has estado en miles de sitios, miles de lugares interesantes y, y has escrito, pones aquí 20 libros, o sea que ya te digo, déjame ver si Emma, ¿dónde está? Déjame buscarla, a ver si es que no se ha conectado. A Emma. Y entonces damos inicio a lo que es el chat. Mientras tanto voy dando la bienvenida a la gente. Creo que Emma, ¿dónde estás? Emma, Helen, creo que te voy a dar entonces paso a ti primero, porque no veo aquí a mi compañera y no la veo entrar. Pues nada, eso decía. Estamos en una rachita aquí de ciclos de autoras, de escritoras. La semana pasada estábamos con, con Helen, con Shelley, Mary Shelley, que estuvimos compartiendo con el escritor Javier. Helen, Emma, ya estás aquí. Vale, perfecto. Ya te mandé la invitación. Y nada, hoy tenemos entonces a Agatha Christie, ¿no? Que es otra grande. Y entonces, Emma, me dice que no te puedes conectar. Ahora te volví, a ver. Emma, ya estás aquí. Estabas en la competencia y te olvidaste de tus libros stock. Que sí. No, no, sí, me demoré como un minuto, creo que estaba viendo me entretuve viendo el directo de Javier, nuestro amigo Javier con Jordi. Estaba aquí lista y de pronto entré un momentico y me entretuve, pero no, desde que estaba diciendo, Emma, te estaba enviando el request, lo que no sé por qué no te llegó. Ya, Fíjate que te no, tuve que escribir porque te enviaba el request. estaba a punto de decirle a Helen que entrase y ya está de comenzar. Es que te he Y nada, enviado el request y no te entraba, por eso te escribí aquí, porque dije, no me va a dejar fuera y no voy a poder hablarle a esta Cristi después que me he leído. no, nada, le decía a la gente que hemos tenido en estos días, hemos estado hablando sobre autoras grandes, mujeres, grandes autoras y grandes mujeres, ¿no? Y hoy tocaba otra grande igual, ¿no? En este caso Agatha Christie, que ha escrito muchísimo, ¿no? Muchísimo. Ha hecho muchísimo en su vida y también, y ha tenido una larga vida también para hacerlo, ¿no? Entonces, también introducí un poquito a Helen, ¿vale? Que Helen también puede perfectamente convertirse algún día en una Agatha Christie porque Helen ha escrito ya 20 libros, ¿vale? Y entonces, 20, sí, deja que entre. Helen ya es 20. una crack. Helen es una crack. Helen ya nos hablará del tema y Helen ha vivido en diferentes situaciones, diferentes, digamos, ha cohabitado, coexistido, digamos, no tampoco, ha habitado, disfrutado de la compañía de tribus norteamericanas, de incas, se ha ido bueno, si quieres, a darle un poquito de entrada, ¿te parece? Y que ella misma se Sí, presente. claro. Vale, perfecto. La voy a dejar aquí entrar. Helen, acepté tu invitación. Te dije que también invité sí, tenemos a lo mejor una conexión directa. Hola, Helen. Hola. Bienvenida a Librostock.
No se te escucha bien. No se te escucha bien, se te escucha desde la... con mucho eco, desde la distancia. Sí, a ver, ¿sí se me escucha mejor? Ahora mejor. Ahora un poquito mejor. ¿Ahora sí? No, Ahora un poquito mejor, tal vez, ¿no? no sé cómo ajustarlo. Espera. Ahora mucho mejor. Ahora sí. Ahora, vale, de acuerdo. Estupendo. Pues ahora bien, ¿eh? Sí, sí. Vale. Bueno, pues sí, he escrito 20 libros, tengo otro más que está por ahí cocinándose. Todo esto combinado, pues con 3 hijos, con 4 nietos, con una consulta de Sí, 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 psicología sí, sí, que vamos. O sea, lo único que te falta es escribirle a cada uno de los libros la precuela y vas a tener Me 40. voy a ver si termino mi novela, Frank. Bueno, poco bueno, a poco, poco a poco, poco a poco. Pero, poco a poco, a ver, sí. los Qué libros tuyos, increíble. increíble, 20 increíble. novelas. 20 novelas, 20 novelas. Es que vamos, o sea, deberíamos hacerte un libro top sobre ti. Sí. Bueno, Helen no Flix. sé. Y los Sí. libros son de, a ver, antes de comenzar con Agatha Christie, los libros son de más o menos qué géneros tocas, qué narrativa o... Mira, lo de la escritura empieza por mi enamoramiento con Sir Conan Doyle y con Agatha Christie. Anda. Cuando tengo 7 años, yo empiezo a leer muy niña, voy muy adelantada con las mates y la lectura Sí, desde muy pequeña y como viajamos con mis papás a sitios muy distantes y lejanos, no tengo muchas más cosas que los libros, ¿no? Y sí. entonces yo empiezo a leer pues mucho Sir Conan Doyle, Agatha Christie, más tarde Isaac Asimov, Uf, Stephen King. madre mía. Evidentemente la lectura que yo luego saco de todos ellos no tiene nada que ver con la que yo Sí, entiendo sí, cuando tengo 7, 8, 9, 10, sí, 14 años, ¿no? sí, Y a partir de ahí yo entiendo que escribir, esto es algo que me une mucho con Agatha Christie. sí, Estoy muy sola, muy aislada, en lugares aislados, sí, y escribir me salvó la vida. Entonces, cuando la gente me dice, ¿cómo sobrevives a la terapia? ¿Cómo sobrevives a tanta gente vomitándote sus problemas? sí, sí, Yo siempre digo que gracias a escribir, ya. Canalizas, ¿vale? canalizas. Canalizo a través de esto. Entonces, yo empiezo a escribir para, bueno, enviar un mensaje a mi hijo, que es otro pequeño devorador en su momento, Sí, y escribo dos novelas en aquel momento de tipo épica ficción, sí, tipo El Señor de los Anillos, tipo o sea, tipo Tolkien, ¿vale? sí, Porque pienso que él va a llegar con espiritualidad, con sí, feminismo, sí, evidentemente con toques de psicología. Después vienen 2 novelas más que tienen que ver con mis vivencias personales con el chamanismo. sí. Después vienen 2 novelas que van a tener que ver con el amor Pero a ver, y antes con de... el Pero budismo. a ver, o sea, a qué velocidad escribe las novelas? ¿Tú, a los Stephen Sí, King, eso es lo... Brandon Bueno, Sanderson, 2 novelas, 3 novelas más por o año. menos es un libro al año, no me da tiempo de mucho más, Ah, o vale. sea, a ver, soy mayorcita, o sea que todo es así, el año pasado escribí 3 en un año, ¿eh? Porque, bueno, fue un año muy desbordante, muy especial y necesité escribir mucho. Ya, ya, bueno, yo también estoy Bueno, bueno, más o menos a eso, a una novela. Bueno, he escrito 2 en un año máximo, pero sí, también estoy más o menos. Pero bueno, vamos a ver si llego a las 20. seguro que sí, y pasarás de ellas, aunque tú tienes bueno, un género literario muy Es complejo, complejo, muy muy pequeño, complejo, sí. tal vez el de los más Es complejos de de los más todos. complejos. Pero Sí. bueno, hija, ¿qué voy a hacerle? Es el que me Sí. gusta. Bueno, imagínate tú, Bueno, a pero ver, y- me parece muy bien. O sea, lo bueno es aceptar retos. Yo para mí un reto fue el que me planteó mi hijo y uno de mis primeros editores, que además él era muy amigo de Vázquez Montalbán, sí, que me dijeron, ¿por qué no escribes un libro a lo Agatha Christie? sí, ¿Vale? sí, Y entonces de ahí salió Historia de una obsesión. que es un Y yo policíaco igual. nunca pensé, Historia de una obsesión se llamó así la novela, Sí, entonces, y salió de una historia vivida en mi propia consulta, sí,
Wow. Entonces, bueno, se publicó, pero se publicó porque mi hijo le dio el borrador al editor, el editor se lo enseñó a Vázquez Montalbán y le dijo, se ha de publicar. Y para mí fue como Wow. algo anecdótico en medio de todo lo que estaba escribiendo. Después, al cabo de un par de años, dentro de ese mismo género vino El nombre de Dios, que ahí era una especie de Dan Brown, pero con un mejor final, tipo Código Da Vinci o algo así, Sí, ¿vale? Para que sí, nos entendamos. sí, Y luego, al cabo de 10 años, han venido las otras dos, también así a lo Agatha Christie o serie Mentes Criminales, ¿no? sí, Que sería el asesino del COVID. Entenderéis cuando lo escribí en plena pandemia, que estábamos todos desbordados los sanitarios sí, y demás. Y después el otro es Caso Cerrado, La Molina, Caso Cerrado. La Molina es un lugar de esquí en las montañas de Cataluña. sí. Es y bueno, allí ocurrió una anécdota que la vivimos estando allí de vacaciones ese verano Sí. y de ahí salió también este Vale. libro. Y este sería lo más asociado a Agatha Christie. Bueno, si te parece, nosotros tenemos en Libro Stock, Hablamos de Agatha Christie. si te parece, nosotros en Libro Stock Me encantaría. tenemos una segunda sección que es las entrevistas de Emma, Sí, que es si algún día Emma... está todo conectado. Ya está todo conectado. Es un Yo no spin-off. conocía a Helen, mira qué bien. Ya, hombre, a Helen hay que, ya nada más que con las cosas que te dice y las cosas que te lee de ella hay que conocerla. Entonces algún día, si te animas y demás, ya nuestra segunda sección Libro Stock es más directa con el escritor. Cuando queráis. Yo, mientras me deis un tiempo para Claro. poderme planificar la Claro, agenda, sí. no tengo ningún problema, de verdad que no hay problema. Bueno, Agatha Christie. Policíaco, Agatha Christie. romántico, suspenso. Yo tengo que seros sincera, lo único que me he leído de Agatha Christie recientemente, bueno, conocía, como todo el mundo, conocía los 10 negritos y estas cosas y demás, pero lo único que me he leído ha sido Muerte en el Nilo, que es lo que me leí recientemente y lo tengo que decir también, me lo leí para Libro Stock. No sé por qué no ha sido un género, el género policíaco no ha sido... A ver, que he escrito otras cosas, ¿vale? También, pero no sé, por lo general no ha sido algo que me haya atraído tanto, ¿vale? Con respecto a, no sé qué habréis leído vosotras de Agatha Bueno, Christie. Helen debe haberlo leído todo porque empezó con 7 años. A leer Agatha Christie. Prácticamente, mira, menos los de Mr. Marple, que a pesar de que encuentro que fue divino Sí. el que ella cogiera a una mujer mayor, estamos hablando de una señora que nace a principios de 1900. Ella vive la Primera Guerra Mundial y vive la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea, estamos Sí. en una Inglaterra victoriana, Sí. con una madre que no la deja aprender a leer ni a escribir. Wow. O sea, ella aprende a contar recibiendo los cambios de lo que compra. O sea, que me refiero que realmente la señora Agatha Christie tuvo un mérito impresionante. O sea, y coger a esta señora Miss Marple, esta señora anciana que a ella le recuerda a su abuela o la basa un poco el personaje en su abuela, para mí ya es como revolucionario, ¿no? O sea, coge un personaje que es la antítesis del machismo victoriano y nos la pone allí como esa abuelita que es mucho más inteligente que hasta el genio de la policía, ¿no? Entonces así yo leí pocas. Bueno, no, ella tiene, más de 80 novelas, ¿eh? 67 novelas tiene. Agatha Christie tiene 67 novelas más 150 cuentos y 23 obras de teatro. Madre mía. O sea, fue una pasada. Pensar que la última novela que escribió fue la del Telón. Sí. Se tradujo así el título, la del Telón, que fue cuando muere Poirot, que es su último caso. Sí. Y ella, pocos meses después de que hubiera sido publicada esa novela, murió. Bueno, pero murió con 84 años, ¿eh? Murió con 84, poco que se murió joven y para la época. O sea, que yo creo que tuvo... Pero además sus novelas van reflejando los cambios de época. O sea, por ejemplo, la novela de Pale Horse, que luego la han llevado al cine,
y la han llevado a estas producciones de la BBC y demás. Sí. O sea, ya refleja los años 60, ya refleja, y hay una escena, porque además Agatha Christie, o sea, representa las escenas de una manera impresionante. O sea, te describe la casa, pero te describe al mismo tiempo la emoción de la Ahí persona. llegaremos, ahí llegaremos. Dicen que es una O sea, estrategia, sí, no sé si la hizo. y además, desde cualquier rincón de la casa, o te coloca cualquier personaje, ¿vale? Sí. Y te coloca los distintos personajes. En esa de Pie Horse es que es una pasada. ¿Cómo refleja la señora esa de los años 60, que ha de estar súper arreglada para cuando venga el esposo, Sí, o sí, sea, caminando en la cinta de adelgazar, sí. y esa que pone la vibración así del tucu, 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 con un pitillo en la boca mientras está sonando música. Sí, sí. O sea, cómo tiene ordenados los platos. O sea, bueno, es una barbaridad. Esas cosas que Es una describes tú, bueno, no las he leído, ¿vale? Pero yo me estuve Sí. preparando, escuchando gente que habla así igual, que se ha leído, y son las mismas cosillas que, ¿no? que captan, que tienen a la gente, ¿no? Emma, ¿qué te parece? ¿Qué te has leído tú? Bueno, yo empecé con 10 negritos, el audiolibro, y me encantó, me fascinó, porque yo tenía esta idea de, no sé por qué, tenía la idea de que Agatha Christie era como muy complicada, una ¿Qué prosa va? Sencilla. complicada de entender, no sé por qué tenía esa idea. Sí. Y bueno, me puse a pensar, si escribió tantas novelas una detrás de otra, a lo mejor no es tan sencilla y es tan leída, no Sí. debe ser. Y por eso me animé ya últimamente con 10 negritos y me encantó. La estaba escuchando en una aplicación que yo tengo, Script, en el audiolibro, Sí, y en Script. cuanto lo terminé, empecé con Casa Torcida. Y en cuanto la terminé, empecé con Cita con la Muerte. Pero no sé si llegaremos, vamos a intentar llegar a eso, porque sobre Agatha Christie, lo que estuve investigando y leyendo, se hizo un estudio científico por qué tenía a la gente tan enganchada, cómo lograba ella que la gente se quedase y atrapase a la gente durante tanto tiempo y consumiese y la consumiese y la consumiese. No sé si lo hizo. No me imagino que lo haya hecho de una manera tan estratégica, digamos, desde el punto de vista que descubrió eso y lo aplicó. O le salía de manera natural, ¿no? Entonces es lo que decías tú. Dime. Sí, totalmente adictivo. Es que esas tres que son las que ahí Sí. paré y ahora voy a explicar por qué. Sí, es una muerte, un asesinato, un misterio o varias muertes, pero es que son tan diferentes entre las tres, por lo menos esos tres ejemplos, tendría que leer mucho más para ver esa capacidad de originalidad en cada uno de los temas. Esa de 10 negritos me dejó, y Casa Torcida, unas cosas súper originales y bien diferentes entre sí. Entonces, el motivo por el que paré fue porque yo escucho audiolibros, pero yo disfruto mucho también el libro físico. Y dije, no, esto yo me voy a comprar una colección de esta mujer. Y quiero tener 10 negritos en físico, porque es un libro que creo que cuando tú lo terminas, tú lo tienes que releer para de verdad creo que es un libro que lleva una relectura, porque te quedas así, que todo tiene sentido, pero quieres ir a cada uno de los capítulos para ver qué tanto sentido y cómo ella fue ocultándote de la verdad de quién era el asesino. Así que esa es mi experiencia con Agatha Christie hasta ahora. La encuentro adictiva, encuentro que a pesar de que mira cuántos años tienen estos libros ya, y para mí fue como una cosa novedosa y quiero seguir leyéndolas. Chicas, ella rompió todos los esquemas, o sea, y creó un estilo literario muy concreto y muy propio. Ella tiene un sistema de escritura basado en una serie de actitudes psicológicas, que además son las actitudes psicológicas que nos suelen enganchar en esas relaciones que no sabemos y no podemos romper. Sí. Es un efecto, es el efecto Zarwani, que es la historia incompleta. Entonces ella nos va relatando, o sea, el entorno nos va metiendo dentro de una de las situaciones de la trama y de pronto nos la deja suelta para coger de nuevo, o sea,
la misma trama, Sí. pero desde una visión y desde un personaje totalmente diferente. Sí. Pero siempre nos va situando dentro de la psicología del personaje con el que está escribiendo esa misma situación, Ujú. pero desde un lugar psicológico totalmente distinto. Pensad que ella, como no le enseñaban a leer, no le enseñaron a escribir, además tenía una capacidad sobre todo las niñas que están muy, y aquí matizo, las niñas que están muy aisladas de la comunidad, Sí. desarrollamos una faceta en nuestra cognición de observación múltiple. Sí. Eres capaz de observar una habitación desde distintos ángulos y de recrearte desde cada ángulo en una historia diferente de lo que está ocurriendo. Sí. Este es el arte que plasma luego Agatha Christie en su escritura. Y después hace algo que supongo que es algo que a mí también me salía de forma natural. Ahora parece que yo soy Agatha Christie, de eso nada. Ojalá escribiera como ella y me encanta. Para mí es un ídolo, ¿eh? Sí. Se De ve, se alguna, ve. Estás de ahí alguna manera, emocionada con la mucho, mucho. Christie. Es que para mí es un ídolo. O sea, a mí me gustaría ser algún día Agatha Christie, ¿vale? O sea, de alguna manera ella solo escribía sobre cosas que conocía. Sí. Entonces, cogía alguna circunstancia, alguna situación que le captaba la atención e intentaba, como una especie de psicoanálisis, Sí. deducir qué sentía, qué pensaba, qué ocurría a cada uno frente a esa situación. Ya. Para mí me pareció brutal luego cuando fui más adulta. Sí. La película de la película, y dale con la película. El libro de la casa torcida, es que vi la película hace muy Que a poquito. todos lo han hecho Y me prácticamente pareció que la película le perdía un montón a la novela. Ya. La casa torcida, no vamos a desvelar el final, pero teniendo en cuenta que es una novela escrita terminada la Segunda Guerra Mundial, en época de posguerra, Sí. donde la inocencia se sobrevalora y se quiere sobreguardar. De la manera en que ella nos representa el juego de roles familiares dentro de esa casa y que llevan al final trágico y a esa resolución del asesinato. Sí. O sea, pero además con una crueldad tremenda, cómo lo expone y cómo rompe esa inocencia en toda tu cara cuando lo estás leyendo. O sea, para la época que un asesino fuera el personaje que ella escoge, Sí. eso fue, o sea, totalmente rompedor. Sí. O sea, Sí. ahora ya tenemos más imitación de esas situaciones, pero en Sí. aquel momento Sí. fue totalmente rompedor. O Ya. sea, o la moral que ella contrapone, ¿no? En el conflicto de Hercule Poirot, o sea, cuando tiene que decidir en el final del asesinato del Orient Express cómo resuelve, ¿no? Sí. El final. Allí nos está Bueno, poniendo y en la cara del dicen que espectador los investigadores, toda una moralina. los investigadores decían que ella, que en eso residía el poder de ella, en el placer que ella generaba en los lectores, que era tal que les hacía, digamos, segregar endorfinas, dopaminas, y entonces era ese secreto, ¿no? Yo te digo, yo lo siento, pero a mí no. Pero a ver, déjame hacerte A, una pregunta, Frank, porque tienes que a mí analizarte Muerte un en el Nilo me poco resultó en este algo, sentido. a ver, Muerte en el Nilo tiene, porque aquí Helen estaba hablando de algo que por lo menos en estas tres que yo leí sucede constantemente sí, el cambio de punto de vista. Es una cosa sí, que es constante. En sí, Muerte en el Nilo también tiene así tantos sí, puntos de vista y va sí, sacando sí, no, porque sí, ella trabaja bastante los personajes y la trama está bien. A ver, que esto estamos hablando de una escritora y yo creo que también volvemos a caer en lo mismo con mi opinión con respecto
a los grandes de la literatura, ¿vale? No, yo no estoy diciendo que sea una escritora mala, es una estrella, ¿entiendes? Simplemente que a mí por lo menos Muerte en el Nilo me resultó bastante predictiva, me supuse el final, ¿vale? Y lo que no significa que la historia no estuviese buena. Claro que está buena, es un buen policíaco, ¿entiendes? Lo que pasa es que quizás debí haberme ido como después me puse a investigar, debí efectivamente irme a otros que son los grandes de ella. No recuerdo bien, entre ellos estaba 10 negritos, ¿vale? Estaba 10 negritos y había otra. Y el de los 5 cerditos también. Claro, entonces el asesinato de Roger Ackroyd, Orient Express, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, a mí la trama al final sí deduje el final y efectivamente Por otra parte, es verdad que dado que yo tengo ese problema, como dices tú, Helen, ¿no? Que a ver, aparte de ser mi género, el género de ciencia ficción, un nicho bastante duro, también, de cierta manera, nosotros como que mentalmente nos adentramos en tantos recovecos y dificilismos, que a veces las cosas sencillas, la sencillez de la vida, que puede ser bonita, que es muy bonita también, nos cuesta porque la vemos, inclusive la catalogamos como algo demasiado sencillo y por lo tanto me aburre, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que a mí me está pasando con la literatura, digamos, de este estilo y no sé, también la prosa de ella es una prosa sencilla, puede ser muy estilista, puede ser de oraciones cortas, inclusive se habla que ella repite muchos elementos, muchas palabras, pero no sé, no me gustó tanto. No, la razón por qué Lo te siento. pregunto es porque a veces en el audiolibro, cuando hay tanto cambio de voz, porque a mí me sucede, no lo disfruto igual porque no sé si te pasa a ti, pero cuando cambian mucho del punto de vista, es un poco confuso en el audiolibro por las voces que van haciendo. Y entonces, en el libro me parece que a lo mejor, porque eso me parece que podría ser una de las cosas. En el libro queda más claro, pero también, a ver, cuidado, estamos hablando de entrada de unos libros que en algunos casos, como puede ser Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express, se han hecho muchas versiones, muchas adaptaciones, de los 10 negritos también. Sí. Y no hemos de olvidar que hay muchos de estos libros que se escribieron en el año la Primera Guerra Mundial, Sí. en el 22, 23, 24. O sea, que ella había ya hecho de enfermera y había trabajado en la farmacia con venenos. Y entonces ahí hace el primer libro, ¿vale? Sí. Entonces, claro, estamos hablando de qué estamos hablando. Primero de todo, una mujer, que le publican libros a una mujer. Sí. Estamos hablando de principios de los 20. Sí. O sea, que es una mujer que habla de asesinatos. Sí, o sea, vamos. no habla de recetas de cocina, aunque en su libro puedan salir. Te entiendo, ¿vale? sí. O sea, una señora que podía ser, o sea, que no había leído, no había escrito nunca, Sí. o sea, que podía haber sido una ama de casa de la alta sociedad, Sí. única y exclusivamente. Eso la hace grande también como mujer con respecto a Mary Shelley. No, Emma, ahí voy, ¿no? que Entonces, para claro, su época era... algunos de los libros de ella ahora pueden estar superados por muchos otros escritores, pero no hemos de olvidar, ¿vale?, el contexto. que la base de un tipo de escritura es gracias a ella. Sí. Hercule Poirot es la ridiculización o la caracterización de los belgas que llegaron huyendo cuando la Primera Guerra Mundial, a Inglaterra. Entonces ella le llama la atención ese tipo de personajes y hace a su detective con ese personaje. Y es un personaje, en el fondo... Sí, me gustó ese personaje. O sea, ¿vale? Pero de alguna manera, o sea, que un libro hoy en día de Agatha Christie, a lo mejor escrito como aquel momento, no nos engancharía. No, evidentemente. Sí. Lo que ocurre es que cuando yo me acerco a ellos vuelvo a repetir, 8, 9 años, a mí me impresionan, pero es que también me impresionaron los de Sherlock Holmes. Pero había una gran diferencia. Agatha Christie te introducía la emoción
y en la persona. No olvidéis, mi faceta de psicólogo, yo soy una apasionada de mi profesión y de la conducta humana. Sí, Y por el otro lado, o sea, Sherlock Holmes, en cambio, nos pone a alguien que ahora lo tacharíamos de autista o sí, alguien con Asperger, ¿vale? sí, Con unas sí, altas capacidades, pero con Asperger, o sea, y que simplemente es un derroche de la analítica y que sí, hace trampa, tal como nos lo cuentan los libros, sí, ¿vale? sí, Después, de alguna manera, a ver, vuelvo a repetir, hoy en día un Sherlock Holmes nos sigue haciendo gracia, y sobre todo en el cine, sí, más que en sus libros, sí, ¿vale? O sea, y una Agatha Christie, en estos momentos yo estoy convencida de que la gente ve más las películas que son adaptaciones que realmente estar viendo o sea, leyendo, perdón, sus novelas. sí, sí. Escucharlas en audiolibro, yo intenté escuchar una y No, me apabulló. es lo que le decía No me a Emma. gustó. Quizás el audiolibro que me estaba escuchando yo no era Por eso the right de one. tanto que ella va saltando de un punto de vista a otro, es un poco complicado de lograr cambiando la fuerza del audiolibro, pero sí, lo que dice él es importante, conceptualizar a la escritora, y yo creo Sí, que yo lo hice, y a lo mejor por eso disfruté tanto 10 negritos, sobre todo, porque iba preparada a que a lo mejor esto no me va a impresionar, lo voy a encontrar aburrido, lo voy a encontrar un sí, poquito como out there, sí, no fue eso. No sé si es porque fui de entrada con esa idea, porque sí. pensé esto escrito en aquella que me va, y no, al contrario, me impresionó que algo de esa época, tan lejos Ujú. de toda la tecnología que tenemos hoy, ella lo trabajara también. Yo sí te recomiendo que antes de que desistas de Agatha Christie, que leas 10 negritos. No, sí, hay cosas que No yo, sé de qué autores dirán de los esto. lectores por acá, si Un alguien lo ha paréntesis, leído. efectivamente, como dice Emma, un paréntesis, los lectores, por favor, que quieran entrar, que se hayan leído a Agatha Christie, perdonad, y quieran dar su opinión, que por favor se conecten, que me manden una invitación de esta, un eso para entrar, y que simplemente nos digan qué os parece, qué os ha parecido la aventura en su literatura, ¿no, Rubén? Que estás bastante activo, si quieres preguntándonos. Es que, claro, nos están preguntando, pero Helen nos está ilustrando tanto que estamos aquí embelesados con su prosa. No, para nada, para nada. Si a mí me encanta eso, porque además es cuando realmente se aprende, y esto aquí es para aprender, ¿no? Pero por favor, si quiere, lo dicho, si quiere entrar alguien que lo Es haga muy y dé su leída, opinión. Es muy Agatha leída Agatha Christie. Christie. Yo, Es bueno, muy, muy leída. estuve buscando un poquito sobre ella como tal hoy, para esta tarde, y llegué a leer que decía que después de la Biblia, no sé si qué tan verídico será esto, Sí, No, sí, sí. es sí, la sí, más sí, leída, sí, creo que eran dos sí. mil millones de copias Sí, se vendidas. hace Una recontramillonaria. cosa, O sea, una cosa. Sí, sí. Por eso yo quiero ser una Agatha Christie. Mis hijos dicen que también quieren que lo sea, porque entonces ellos heredarán como sus Ya en hijos camino, ya hicieron. con esta novela, ya va en camino. es que Nosotros, sí, no sé si porque es que que decían. escribió muchos libros también. Sí, Mucho. sí. Yo, a ver, decían la Biblia, decían cuál era el otro, y ella era como era Había como que otro que ahora no recuerdo Sí, tampoco. yo tampoco me acuerdo cuál era el otro, pero era la Biblia, no sé cuál otro, y luego el de Agatha Christie, sí, los libros de Agatha Christie. Hola, Javier. Javier, si quieres entrar a Librostock, ahora que Javier Que estaba a las terminó 10, con Jordi. estaba a las 19, nosotros a las 20, a las 21 hay otro. Yo, oye, hace rato, la gente está cogiendo lo de los lives súper en serio. Abrí la aplicación y estaba una raya de lives así. O sea, Mira, Rubén hay va un a entrar. entretenimiento en este Instagram. Si quieres entrar, Rubén, por Rubén favor, dice que va a Javier, entrar de entra. aquí a un rato. Pues yo estaba haciendo mis cálculos porque según, ya me dirás, Helen, pero sí, según tengo entendido, el primer policíaco ella lo escribió a los 30 años ya, porque era en el 20, algo así. Y Sí. entonces yo digo, y son en total como de 60 y algo policíacos. Sí. Así que yo estaba haciendo mis cuentas. 67. 67 novelas policíacas y 150 cuentos. Madre mía, madre Oye, mía. ya no Policíacos, me O sea, hagas bueno, yo 2 perdón, años en una novela.
ya no creo. Sí, sí, Libro stock, va libro stock, porque siempre quedará libro stock. Es demasiado. Oye, la verdad, no te digo, mira, por ejemplo, expresiones como ella, sí, chica, agradable, sonrió, de pronto, echa un ojo a esto, ¿no? Después de introducir esto en el ordenador, o sea, qué increíble, o sea, científicamente la han hasta analizado, se dan cuenta de que son lo que es lo que más utilizaba, ¿no? Para tener enganchada, ¿no? a la gente, ¿no? Entonces, dice, el lenguaje utilizado por la escritora estimula las actividades del cerebro mucho más que otros libros. La liberación de estos opios neurológicos naturales hace de la literatura de Agatha Christie una experiencia muy satisfactoria y explica el éxito que sigue disfrutando. O sea, parece un experimento, parece un experimento, ¿no? Piensa que en la Universidad de Londres hay todo un departamento dedicado al Sí, estudio sí, de Agatha Christie. sí. O sea, Madre lo que no es mía. broma, ¿eh? Sí, sí, o sea, Es que es y un hay fenómeno. totalmente, totalmente lo ha sido, pero es que sobre todo volvemos a lo mismo. Si la colocamos y la contextualizamos, o sea, fue la primera mujer que hizo surf. Sí, Se atrevió a liar la parda cuando se entera que su marido le es infiel y le montó un pollo con la desaparición Sí, de de ella, o sea, eso montó vamos a hablar un una novela poco. de ella, ¿vale? Luego se atreve a enamorarse y a casarse con un arqueólogo más joven que ella. Empieza a hacer viajes por todo el mundo, o sea, en plan aventurera. O sea, sí. fue una mujer que realmente Ella vivió la vida plena, o sea, dentro, vivió la vida. sí, 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 Viajó. sí. Y tú la ves y ves las fotos a mí me recuerda a mi abuela, que ojo, que también fue otra aventurera, que mi abuela viajó a la India, hizo muchas cosas. Sí, pues, pero, pero claro, yo la veo a ella y me hace pensar totalmente en mi abuelita, ¿no? Entonces, Ya. claro, Pero la ves de eso se nutre escribiendo, el estilo y se nota cuando viajas, cuando conoces, cuando te suceden tantas cosas en la vida sí, que las puedes plasmar, digamos, en la literatura. Es lo que te sucede a ti también, ¿no? O sea, eres prolífero y demás porque sí, también has hecho muchas cosas, ¿no, Helen? Helen Flix, sí, bueno, a perdóname, ver. Helen. ¿Helen Flix es seudónimo o es tu nombre real? Porque parece No, Helen. a ver, yo me llamo Elena, Elena Flix, Ah, pero mi familia desde pequeñita me llaman Ellen, ah, y además mi padre, como era un amante de la cultura griega, sí, yo tengo un nombre griego por la diosa, o sea, bueno, por la reina Elena, sí, y mi hermana tiene un nombre griego porque se llama Elpis, ¿vale? O sí. sea, entonces, él coloca la H para que quede claro que es el nombre griego. O sea, entonces yo me llamo Ellen Flix, saqué la A porque realmente yo me identifico con Ellen Flix. Lo que pasa es que luego me encuentro con que me llaman Helen, Helu, o sea, pero sí, ¿Y Flix? ¿Es apellido Flix? es apellido, sí, sí, es apellido, es de origen alemán, Sí. pero nacidos en Cataluña. Ah, qué Sí, interesante, qué sí. interesante, qué Y interesante. después en Cataluña hay un pueblo que se llama Flix en la zona de Tarragona. Madre mía, Pero madre bueno, mía. que es una. Y, Sí, sí, una casa. Y el segundo apellido, porque bueno, los españoles llevamos dos apellidos, es Rocamora. O sea, sí, 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 yo sí. no utilizo seudónimo, Ya, ya, ya. utilizo mi nombre. Entonces, Helen, de tu obra, por ejemplo, hablas un poquito ahora de tu obra, ya que te has leído tanto a Agatha Christie, ¿no? Y para ti, ¿cuál tú crees que ha sido de todas tus novelas? Ilústranos de todas las novelas que tienes, la que más se parece a alguna, la que más puede tener, digamos, un parecido a Agatha Christie ya directo. ¿Y por qué? Ya directo. La de Caso Cerrado, la Molina. Están todas en Amazon, por cierto, ¿no? Digo, lo Sí, digo sí, para el que te está escuchando. están todas en Amazon, están en ebook. No todas están en audiolibro, pero hay muchas Ah, que mira tú qué están en bien. audiolibro. Ah, pues muy bien. Probablemente es la que más podríamos decir, porque además en el final los reunimos a todos en un salón, ¿no? Sí, Y descubrimos
el final de la resolución del caso. Lo que pasa que con la diferencia de que la protagonista es Laura Mestres, una perfiladora Sí, psicológica que ayuda a criminalística, y entonces hay un equipo a lo mentes criminales, ¿no? sí. El inspector Peratarrés, o sea, y hay, bueno, ¿Y es una dos novela personajes. policíaca o es una novela negra? O... Porque Mira, hay una diferencia ahí. es entre policíaca, thriller, psicológica, Es híbrida. es un poco así, ¿no? Los personajes están bastante descritos psicológicamente, Ya. evidentemente, se tocan temas como, o sea, importantes de tipo como la violencia de género en un momento, como la violencia vicaria, Ah, como la violencia sobre los hijos, como las distintas formas, ¿no? En la que puede sí, haber de violar la mente de sí. alguien, ¿no? Hombre, Bueno, pues pues entonces es una siempre, obra. siempre hay en mis libros inevitablemente tantos los que pueden ser épica, fantástica, Sí, siempre hay un mensaje de educación psicológica, de investigación de los personajes, pero luego evidentemente siempre hay mis vivencias entre las distintas culturas, mis aprendizajes dentro de las distintas sí, filosofías religiosas, sí. o sea, incluso toques de magia africana o magia judaica, o sea, hay siempre, porque han sido cosas que yo he vivido. Entonces, es inevitable que siempre haya cosas de que vayan apareciendo. Y además que lo que pongo, escribo, es cierto. Wow. O sea, y está Sí, comprobado. Hay toques de ciencia, evidentemente. sí, No me voy. sí. Bueno, en el último, aquí sí que hay algo de ciencia ficción, ¿no? Con los nudos negros, pero ahí ya más que ciencia ficción es que utilizo eso para justificar otra cosa. Pero sí que hay toques de ciencia, ¿no? Por ejemplo, en el de Vientos del pasado, Vientos del futuro. eh, Salen tradiciones hebreas, salen tradiciones judaicas, Madre mía. salen conceptos de magia celta, o sea, salen dragones, o sea, ahí siempre hay un poco. O sea, es un abanico, un espectro Bueno, de muchos. este último, sí, este último es una trilogía. Me gustaba mucho, no recuerdo ahora el nombre, o sea, no me viene a la mente, o sea, lo he dicho un montón de veces, pero ahora no me viene a la mente, ya sé que cuanto más lo buscas, menos viene. Sí. El escritor de Dune, a Frank mí Herbert. exacto, me gustó, bueno, me llegó mucho. Sí. Entonces, cuando se estrenó Juego de Tronos, Ujú. en la primera temporada, no me di cuenta, porque yo no leí los libros, vi la La serie de serie. televisión, porque mi hijo, el pequeño, que tenía entonces 12 años, Sí, quería ver la serie, yo quería ver de qué iba, sí. bueno, y porque a veces explicas cosas que si no, a veces entienden conceptos de violencia que no deberían integrar. Ya. Entonces estuve viéndola por él, me sorprendió, pero en la segunda temporada ya me di cuenta de que Juego de Tronos era un refrito de Dune total. Pero es que además, en la primera temporada ocurre lo mismo que en el primer libro de Dune. Sí. O sea, bueno, lo siento porque a lo mejor sé que hay grandes apasionados de Juego de Tronos, a mí la serie me enganchó, los libros no he tenido tiempo para leérmelos todavía, o sea, no sé, supongo que deben ser muy buenos. Eh, pero es que es un refrito de Dune, pero Sí, es un simplemente que en poquito. lugar de planetas tenemos reinos. Reinos. Él mismo Ay, lo ha Dios. dicho en una entrevista casualmente que vi que George R. R. Martin lo dice que él nunca pensó que iba a tener tanto éxito porque en realidad él no escribió nada que ya no estuviese escrito, simplemente lo intercaló con la fantasía, con los términos fantásticos, pero que todo eso ya era de sus propias lecturas de la literatura medieval. Bueno, Así a ver, la que literatura, eso es complicado porque también en la ciencia fue ficción la lo que te mezcla dice, lo que lo hizo tan eso, bueno. eso. Yo siempre lo digo, realmente lo que en la literatura ya todo está escrito, la especulación y creo que el éxito está en el storytelling que tengamos nosotros, en nuestro propio, en nuestro estilo, la manera que tengamos nosotros para enganchar a los que nos leen,
Porque, en definitiva, sin llegar al plagio, sin llegar a caer en cliché, que hay que tratar de evitarlo, bueno, es verdad que podemos moldear las cosas y decirlas y ponerles otros nombres y demás, pero repito, o sea, está escrito, bueno, también es lo que decías, muy interesante lo que decías tú también hace un rato ya, Helen, que es verdad que hay que ver en los contextos, ¿no? Es verdad que la Agatha Christie, con respecto al contexto donde ella vivía, esto, tanto como Mary Shelley, o sea, hay que entender esa literatura que rompía y por qué ese éxito, porque era inclusive una mujer que podía ser considerada con aquella sociedad una mujer muy atrevida, muy adelantada a su tiempo, te atreves tú a decir todas estas cosas y a expresarte así cuando esto es una sociedad machista todavía, ¿no? ¿No? Ujú. Entonces, Sí, lo que sucede también con la literatura ahora es eso también, vuelvo a lo del contexto, aunque se hayan dicho las cosas, se pueden expresar de otra manera. No es lo mismo expresar una ciencia ficción de antes que expresarla de ahora. Ahora claro. no es lo mismo un policíaco de ahora con la intensidad que necesita el lector de hoy día, porque ya de por sí el de la novela negra, el policíaco y demás, esa intensidad debe ser inclusive, me atrevo a decir que tiene un toque aún mucho más macabra que el de antes, se hace como que menos infantil. No sé si me estoy Sí, expresando, ¿no? sí, Y eso está ocurriendo en el género. El contexto, vuelvo y me remito otra vez a lo que dijiste, el contexto en que vivimos hace que todavía sobreviva si estamos escritores, ¿no? Y no nos hayamos quedado solamente en aquellos que escribían y ya, ¿no? Aunque bueno, a ver, también están desapareciendo los buenos escritores, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro libro Star. ujú, Entonces, pues es sí. eso, es eso, es eso, es eso. No sé si quieran agregar algo más, si quieres, Helen. A ver, dentro de eso que me preguntabas de mis novelas, tal vez la novela que a mí me ha dado mayores satisfacciones, que fue la que más me costó de escribir, Sí, porque a pesar de que es una novela, ahí yo desgarro muchas de mis vivencias y de mis experiencias. sí, Sigue siendo una novela, pero sí, ahí hay muchísimo, muchísimo de mí. Es la novela que se llamó El chamán y sí, que evidentemente está basada en mis vivencias dentro de una comunidad inca y después sí, dentro de una comunidad sí, en el Amazonías. Pero es que todo el mundo que lo ha leído estuvo casi 2 años entre los 10 más vendidos de Amazon del estilo espiritualidad. madre mía, qué Y bien. ahora está entre los 50, una cosa así. O sea, y la gente es que se enganchaba con él, pero es que además me mandaban mensajes que no habían terminado de leer, Mm. de estoy emocionado, voy en el tren, me están cayendo las lágrimas, lo estoy viviendo. O Porque sea, tu fue un... literatura también puede, aunque tengas toda esa trama y demás, también me recuerda un poco a la autoayuda. Detrás de todos esos mensajes que tú tiras, decimos los cubanos, o sea, de los que hablas, todo eso, a veces no sé si es porque también a eso te dedicas, ¿no? Pero me recuerda a la autoayuda, ¿no? ¿No, Emma? ¿Qué te parece a ti? Yo te intento ir un poco de la autoayuda Sí, porque dentro del sector científico de la psicología sí, tiene un poco de mala fama, ya, porque juntan muchas frases muy bonitas, sí, muchas frases Paulo Coelho, sí, sí. ¿vale? Con supuestos básicos científicos y termino teniendo la consulta llena de personas que se han leído tus libros. O sea, no es broma, va en serio. Entonces, aunque yo haya escrito libros como Padres Conscientes, Hijos Felices Sí, o Supera tus miedos sí, con el sí, mindfulness o lo sí, que sí, sea, sí, o sí. sea, huyo de la autoayuda, ¿vale? No, no, Entonces, pero a ver, mis novelas, hay autoayuda buena. sí, Yo, sí, yo me sí, refería a eso, ¿vale? Es mis como todo, novelas sí. tienen inevitablemente Co- una base de superación y de crecimiento personal. Sí, O sea, y yo siempre pienso en la literatura griega, ¿no? sí. Cuando Homero escribía la Ilíada, que yo no pretendo escribir eso, ¿eh? O sea, lo que buscaba era que el lector se sintiera identificado con los personajes o el Sí, personaje y desarrollaran sus capacidades para poder conseguir unos objetivos de una realización personal, ¿no? sí,
Entonces, estaríamos más ahí junto con, bueno, realmente aprendizajes o toques de psicología, porque, a ver, es que va conmigo, Sí, es inevitable, ya. ¿vale? Entonces, No, nosotros pero sí, sí. digo la de autoayuda porque tendremos próximamente, no sé si, no es la semana que viene, sino la otra, un libro stock sobre los libros de autoayuda. Y si por Ujú. favor te pido, además tienes tanta experiencia porque tienes la gente que el resultado de la mala autoayuda en tu Sí, consultorio, en tu consulta, perdóname, seguro que puedes aportar muchísimo. Nosotros tendremos una chica, una invitada y una bootcamper, pero ya sabes, ya Instagram nos permite meternos aquí cuatro. sí. Y la verdad es que no, si desde tu experiencia y de los libros que conoces, ¿no? Podrías de verdad aquí aportar muchísimo, ¿no? Entonces, a los que nos están viendo, repito, vamos a tener un libro stock sobre los libros de autoayuda. Yo me leí a esta, a este que fue un bestseller, pero no un bestseller por ser cualquier, muy vendido, sino porque es muy bueno, de esta psiquiatra, recuérdame el nombre, La Marian es, Rojas Estapé. esa, me lo leí, me pareció muy bueno porque Sí, iba desde el punto científico, desde el punto de vista científico no parecían sí, sí, frases hechas, ¿no? sí, Entonces, sí, Emma, no sí. sé tú si te habrás leído algo, me imagino que también, Sí, algo he y, y, leído por ahí. y sobre el Ujú. tema hablaremos. No quería meterse nadie, como siempre. La gente siempre me dice, mira, oye, sí, me voy a meter. Tenía dos invitados, inclusive uno de Cuba directo, que me dijo, me voy a meter en el Rubén, medio. Rubén dijo que si le daba unos minutos, no te pidió, porque yo te había Sí, pedido y sí. no te entraba. No, Rubén no, parece que se complicó y no pudo. Inclusive me dijo un cubano escritor, me dijo, voy a estar en el medio del malecón caminando y le dije, no te preocupes, si nos encanta este punto surrealista y te metes igual, se lo dije a Glauber, la gente al final le da un poquito como que de vergüenza, pero bueno, que sepáis que están siempre invitados. ¿Tenemos algo más que aportar o ya? Cortamos. Esto dependerá de su tiempo, porque a mí si me dais marcha, yo tengo No, sí, vamos, sí, súper interesante. Pero nos hemos quedado con algo de Agatha Christie. No sé, es que imagínate tú, o sea, podríamos hacer una clase magistral aquí, pero se nos A queda ver, algo importante. yo sí que intentaría definir lo que Sí, pienso que es más importante quedarse de Agatha Christie, sí, ¿no? O sea, o sea, es como cuando hablamos de Freud, sí. ¿vale? Que criticamos todos ahora el psicoanálisis, Mm. pero sin Freud no tendríamos la psicología actual, Sí, no ¿vale? tendríamos nada Entonces, que criticar. vale, para, para mí Agatha Christie sentó las bases de un género que no estaba realmente trabajado más allá de los cómics, Mm. que además tuvo el mérito de la época de que fue trabajado por una mujer, Sí, que no fue grandilocuente ni rimbombante, porque como ella decía, no había tenido estudios, por lo tanto se comunicaba sí, cómo se comunicaban las abuelas desde el corazón, sí. y ese es realmente su arte a la hora de engancharnos, y que tuvo la crudeza de desmantelar una sociedad hipócrita y de ponérnosla desgarradoramente y descaradamente Mm. delante de la cara. Vamos, ¿Vale? Para mí ole, eso es Agatha Christie. Muy bravo. bien para cerrar. Ole, vamos, ha cerrado con broche de oro. La verdad que ha sido, la verdad que, no, Emma, no sé tu opinión, o sea, a mí es que me encanta cuando viene alguien, ¿no? Y cuando conocemos a alguien que conoce, aparte de conocer de Claro. literatura, conoce sobre el tema, ¿no? Y el autor, y de verdad que he disfrutado muchísimo porque me ha gustado mucho escucharte y como yo también, aparte de eso, no soy un Agatha cristiano, o sea, ya veis, me he leído un libro y demás, es importante eso, que alguien que se la ha leído tanto venga aquí a aportar y decirles a aquellos que nos están mirando que coño, que se la lean, que está buena. ¿No? ¿Qué te parece, Emma? ¿Que tienes algo para decir? Sí, y si no que vayan al teatro a verla, o que vean las adaptaciones o las películas.
no sé en qué canal de la televisión española dan todas las series de Hércules Poirot, Sí, además del primer y original Hércules, y la verdad es que las adaptaciones que se hicieron estuvieron supervisadas por ella misma y la verdad es que tienen calidad. Como hoy en día somos más visuales sí, que lectores, sí, Sí. nos pues también pasamos. es una manera de poder llegar a ella. Perfecto, perfecto. Dice Bueno, para Fiorella cerrar, que hay porque... adaptaciones Cuéntame, maravillosas. Sí, es que se han cuéntame, Emma, hecho perdona. tantas. Me están diciendo por aquí, Fiorella, hay adaptaciones maravillosas. Sí. Es que se Bitácora ha te hecho dice, tanto cine de ella, sí. Bitácora te dice, esa fue una magnífica conclusión de Elena. Imagínate tú, hay mucha gente escribiendo, Gracias. pero no me da para, no me da para, A para- leerlo, En Libro Stock contrataremos próximamente a alguien que se dedique a... a leerlo. A ver, para cerrar ya, porque ya sabemos que se cae esto, la semana que viene, ¿no? Emma, tenemos Cortázar, ¿no? Si mal no me... Emma, Sí, Cortázar. Tenemos Cortázar, así que nada, quedáis invitados y si no tenemos más nada, entonces podemos... Helen, te agradezco mil veces tu muchas gracias, tiempo. Ellen. Muchísimas gracias una vez más, gracias por ilustrarnos, gracias por aportar tanto. Y Gracias menos a mal vosotros. que pudimos ya sé que te lo tuve que decir con tiempo y demás, pero bueno, que lo logramos y en Sí. definitiva, si queremos más de Ellen o Helen en este sentido, Emma, ya sabes que la otra sección, entrevistas con, Yo encantada, un placer. ya Yo podrás encantada. La única extasiaros petición que en... os hago es que me deis un tiempo para Sí, organizar la agenda, porque no puedo ir cancelándole a mis pacientes así, pum. A veces hay gente que me dice, ¿puedes venir mañana? O habla. No, tengo 10 visitas programadas, no, y no puedo decirle a alguien que tiene problemas, no te puedo dar hora hasta aquí dentro de un mes. O sea, entonces, no. claro, Pero si me No, claro, avisáis con tiempo, claro. yo bloqueo ese espacio y además que me encanta, Claro. ¿eh? No, además que No, es un momento altruista también, porque en definitiva por esto no nos paga nadie y simplemente es algo que dedicamos y tratamos de hacer también en aras de instruirnos más en la cultura literaria general, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a las dos. gracias. ¿Vale? Buenas Gracias noches. a encantada, vosotros. Helen, Un chao. Chao. placer. Gracias a Buenas todos. noches. Chao.